Buenos días a todos y bienvenidos a esta introducción a una nueva serie que se tratará de el Espíritu Santo. Y vamos a comenzar con la palabra de Dios. Vamos a reflexionar en la carta de San Pablo a las Gálatas. Él tiene una frase y creo que nos tiene mucho que decir sobre la vida cristiana. Y pues la fiesta de Pentecostés a veces puede como pasar y ya como no es como la Pascua que tenemos pues muchas semanas de celebrarla en todas las misas y las oraciones de la iglesia. El Pentecostés termina el periodo de Pascua y pues el día siguiente estamos ya en tiempo ordinario. Entonces el peligro es de no aprovechar bien todas las gracias espirituales que se ofrecen en esta gran fiesta. Entonces ojalá que este círculo de estudios nos pueda ayudar a no caer en este peligro. Entonces pues les invito, si tienen Biblia ahí, a abrir a la carta a las Gálatas, el capítulo 5, número 16, versículo 16 en adelante. Por eso les digo, caminen según el Espíritu, y así no realizarán los deseos de la carne. Pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu, y los deseos del Espíritu se oponen a la carne. Los dos se contraponen, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. Si se dejan guiar por el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne: fornicación, impurezas y desvergüenzas, culto de ídolos y hechicería, odios. Yo les he dicho y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu, y les invito a prestar atención a esta lista que nos va a dar San Pablo, porque pues vamos a tratar de los frutos del Espíritu Santo en esta serie. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condena ninguna ley. Entonces, aquí tenemos una lista muy hermosa de San Pablo, de los así llamados frutos del Espíritu Santo. Y pues hay diferencia entre los frutos y los dones. Los frutos son más, primero les digo qué son los dones, ¿no? Los dones son una ayuda especial del Espíritu Santo que nos quiere impulsar a la acción. Y los frutos, más que acciones, son como manifestaciones en nosotros de la acción de Dios en nuestra vida, de la acción del Espíritu Santo. Entonces yo quiero leer una definición del Catecismo de los frutos del Espíritu Santo, que pues creo que nos puede iluminar. Dice, los frutos, el número 1832. Los frutos del Espíritu son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna. La tradición de la Iglesia enumera 12. Entonces en la carta de San Pablo a las Gálatas son solo 9. Entonces se añaden otros 3 que vienen de otros lugares en la Sagrada Escritura. Pero la tradición de la Iglesia enumera 12. Caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Entonces no vamos a enfocarnos en todos. Yo voy a tomar otros 6 de estos, la mitad.
Y si ustedes se sienten el llamado a descubrir pues la riqueza que hay en los otros 6, pues adelante, que hay algunos recursos que les voy a recomendar al final. Entonces, los frutos del Espíritu Santo son algo que pues son un don que ya tenemos, pero es un poco como esos jóvenes que uno ve que tienen los pies súper grandes, ¿no? Y la altura de este joven todavía no es tanto, pero sus pies son enormes. Eso pasó con mi primo, que tiene pies de tamaño 16, ¿no? Yo soy 13 y personas creen que eso es mucho, pero mi primo ya cuando tenía, me parece como 13 años o 14, ya tenía estos pies enormes. Entonces ya sabíamos, él va a ser alto. Todavía no es muy alto, pero los pies ya están mostrando pues que en su genética tiene la altura. Y es un poco así y de hecho él es más alto que yo ahora. Y es interesante cómo darnos cuenta de que nosotros ya tenemos inscrito en nuestra genética espiritual, por así decir, la grandeza espiritual, la santidad. Y los frutos del Espíritu Santo al final son una descripción de una persona santa. Una persona que se deja llevar por el Espíritu Santo. Pero así como este joven que a lo mejor tiene alguna parte grande, pero todavía no está plenamente desarrollado, nosotros también podemos tener mucho crecimiento todavía. Entonces ya está en nosotros, un poco como estas como bellotas. Una bellota ya tiene todo el árbol dentro de sí. Incluso es interesante pensar que todos los árboles como roble que hay pudieran haber venido de una sola bellota al inicio. No sé si Dios los creó así, pero ahí había todo ese poder y fuerza dentro de esa nuez, que es suficiente para poblar toda la tierra de un bosque enorme de robles majestuosos. Entonces esta fuerza dentro es casi infinito. Otros planetas también se podrían cubrir de bosques de roble, ¿no? Entonces nosotros un poco hay algo parecido espiritualmente. Hay una fuerza increíble dentro de nosotros que también se puede transmitir, pero a lo mejor todavía no se ha desarrollado mucho. Todavía está como en forma de bellota. Pero pues no hay nada que va a venir en nosotros que no está todavía inscrito. El Señor con nuestro bautismo, nuestra confirmación, ya nos ha puesto todo dentro que necesitamos. Y lo demás, las otras gracias que nos va mandando serán más como la lluvia, el sol, el abono, ¿no? Pero lo esencial, el ser hijos de Dios, el compartir el Espíritu Santo como que nos hace hijos en el Hijo, que nos hace vivir, y el Padre viéndonos ve a su Hijo en nosotros, pues eso ya se nos fue donado. Y eso es lo importante. Y la diferencia entre una persona sumamente santa, una Santa Teresa de Ávila, y una persona que a duras penas llega al final de su vida al cielo, pasando a lo mejor a través del purgatorio, esa diferencia al final es muy chiquito, ¿no? Porque los dos tenían, en cierto sentido, porque los dos habían recibido esta gracia transformante increíble en su DNA espiritual a través del bautismo y la confirmación. Entonces, pues en estas próximas semanas vamos a estar hablando de
toda esta potencia, este poder que está dentro, pero puede ser que a lo mejor no se ha desarrollado del todo. O uno quizás más que otro. Es interesante, en inglés se llama the fruit of the Spirit, ¿no? La palabra es singular, no plural. Y yo creo que el motivo es porque, pues, todos son muy conectados. Entonces, más que ser muchas cosas separadas, no sé, una manzana, una naranja, una sandía, es más como un diamante que pues tiene diferentes facetas y uno puede mirar a través de una faceta a otra, pero al final todos son conectados, ¿no? Uno tiene paciencia, también tiene amor, y en la medida que crece el amor, también la paciencia y los otros frutos. Y puede ser que tenemos desarrollados más un fruto que otro. Entonces, en esta serie voy a estar tomando pasajes de la Biblia sobre, uno sobre la alegría, otro sobre amor, otro sobre la paz, la paciencia, etcétera, para que podamos pues entrar a entender mejor qué es esto, ¿no? Pero en este pasaje está San Pablo pues explicando que hay esta pues oposición dentro de nosotros. Tenemos de un lado pues todos los deseos buenos y toda esta genética buena de que he hablado, pero también genética espiritual, pero también tenemos la carne, ¿no? Y la carne, San Pablo no está hablando solo de pues los así llamados pecados de la carne, pero está también, pues, él habla de cosas que son más espirituales, ¿no? Ira, celos, ambiciones. Entonces la carne se refiere, sarx en griego, se refiere más bien, al menos en este caso, a la parte caída de la persona humana. Entonces tenemos esta grandeza, pero también tenemos una parte que tiende hacia el mal, hacia el pecado. Y la verdad es que vamos a estar luchando hasta el final de la vida contra estas tendencias caídas, contra la carne, para vivir más y más en el espíritu, pero pues nunca seremos perfectos. Y no hay que desanimarse si se reconoce pues todavía bastante de la carne en nuestras vidas. Lo importante es seguir luchando y reconocer cuando hay las manifestaciones de la carne. Y un modo que puede ayudar es ver qué tan ansioso he estado. Cuánto miedo tengo, porque muchas veces son ansiedades y miedos que vienen de si no logro esto, si no tengo esto, si esa persona me rechaza, pues no puedo, no valgo, no puedo tener confianza de que mi vida vale la pena. Entonces es importante como responder a esos ataques que nos vienen en nuestros pensamientos, responder con pues palabras que nos está diciendo el Espíritu Santo. Yo soy un hijo de Dios y no necesito lograr eso o recibir aprobación de una persona para ser una persona con dignidad. Entonces, pues les invito a buscar
en estas semanas que estamos comenzando ahora en esta serie, fomentar este diálogo interior recordándose frecuentemente: Padre, yo hago esto por ti, no por el éxito, no por la aprobación. No tengo miedo del fracaso, ni tengo miedo de la pobreza, ni de la enfermedad, ni de la misma muerte. Y con porque lo único que necesito eres tú. Tu aprobación es lo que necesito, y tu aprobación no depende de lo que yo hago, sino de quién soy. Y pues vamos a pedir que el Señor nos comunique sus frutos. Y eso es lo que son los frutos del Espíritu Santo, son las cualidades comunicables de Dios. Hay algunas cualidades de Él que no es posible que Él los comunique, ¿no? Su omnipotencia, Él puede todo. Nosotros nunca llegaremos a poseer esa cualidad. Su omnisciencia, Él sabe todo. Su omnipresencia, Él está en todas las partes. Nosotros no vamos a tener ni en el cielo estas cualidades de Dios. Pero sus cualidades que son, pues, comunicables, un poquito como si uno se acerca a una persona con el virus, se puede comunicar, se contagia de lo que tiene la otra persona. Pues Dios también tiene unas cualidades que son contagiosos, pero en buen sentido, obviamente. Su sabiduría, su belleza, y todos los frutos que acabamos de mencionar, su alegría, su caridad, su paz, su comprensión de los demás. Pues todo esto viene de una experiencia muy profunda, muy existencial de Dios en Cristo, que nos puede comunicar estas cualidades de Él. Y nosotros así podemos realizar lo que nos dice San Pedro, que Él tomó la naturaleza humana para que nosotros pudiéramos recibir, compartir su misma naturaleza divina. Pues nos estaremos viendo la semana siguiente. Que tengan muy buena semana y ojalá que el Espíritu Santo trabaje y obre fuertemente en ustedes durante esta serie. Dios les bendiga.